Un saludo muy especial para todos. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante, como es la consagración de un profeta mensajero y la consagración de los ministerios de Efesios 4:11. Vamos a mirar por la Biblia textos claros, ejemplos claros y tipos y sombras por medio de los cuales vamos a demostrar que Dios siempre ha consagrado a su profeta mensajero directamente por medio de un llamamiento, una comisión, y le ha dado un libro, el cual es el libro de la vida del Cordero para su generación mientras él vive. Vamos a mostrar que el sacerdocio de Aarón corresponde exactamente al ministerio de Efesios 4:11 y que existen dos órdenes sacerdotales que cuadran y coinciden perfectamente con estos dos tipos de consagración. Le invitamos a que nos escuche atentamente. Como primer tema, ¿cuántas órdenes sacerdotales existen según la Biblia? ¿A qué orden sacerdotal pertenece el ministerio de un profeta mensajero? ¿Y a cuál orden sacerdotal pertenecen los ministerios de Efesios 4:11? Vamos a ver cómo y por medio de quién consagra Dios a un profeta mensajero y cómo y por medio de quién elige también a los ministerios de Efesios 4:11. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cómo un cristiano puede saber que tiene ante él a un pastor, un evangelista, un profeta, un apóstol o un maestro que realmente son elegidos por Dios? ¿Cómo puede darse cuenta que tales hombres son llamados al ministerio? Actualmente es muy fácil adjudicarse cualquiera de estos ministerios. Tan fácil que no solo un cristiano ordinario se puede convertir en pastor sin serlo, sino hasta un pecador astuto puede adjudicarse uno de estos ministerios. Lo único que necesita para que lo acepten como predicador es memorizar algunas escrituras, hablar bien, fingir que es una persona amable y encontrar una congregación ingenua. En otros casos, llegar a ser admitido como pastor es más complicado, porque le exigen a quien quiera tener uno de estos cargos, ya sea pastor, apóstol o evangelista, comprobantes de estudio como certificado, diploma o título como una prueba de que estudió durante 2, 3, 4, 5 años en algún seminario o instituto. Entonces, ¿cómo entender quién sí y quién no es llamado al ministerio? Cuando se habla de un llamamiento a cualquiera de los 5 ministerios de Efesios 4:11, hay que analizar profundamente este tema, no de una manera somera, sino entrar en las profundidades de Dios, en estudio, en oración, ayuno. Veamos qué nos dice la Biblia en cuanto a un hombre llamado por Dios para servir al ministerio. Leamos Jeremías 1:5 y Gálatas 1:15. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Por estas escrituras es muy claro que nadie se hace apóstol o profeta, se nace apóstol y profeta. Ambos ministerios, junto con los otros 3, son preordenados antes de nacer.
Estamos hablando de una elección divina para ejercer un ministerio. Por tanto, quien está ejerciendo uno de estos 5 ministerios sin haber nacido para ejecutarlo, solo es un impostor. Existen 2 tipos de consagraciones que corresponden exactamente a los 2 tipos de órdenes sacerdotales que muestra la Biblia. Por un lado, tenemos la consagración como sacerdote según el orden de Melquisedec, y por el otro lado tenemos la consagración como sacerdote según el orden de Aarón. Hebreos 7:21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor Jesucristo, siendo Él mismo el mediador de un nuevo pacto, fue consagrado como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Asimismo, es quien viene en cada profeta mensajero, y es Él quien es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero por cuanto Él viene en el profeta, hace que este profeta mensajero sea consagrado según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. La revelación del profeta Cacufilín nos muestra que cada profeta mensajero es consagrado por Dios mismo según este orden de Melquisedec. Pero no así con los sacerdotes de Efesios 4:11, ya que estos 4 ministerios son consagrados según el orden de Aarón, que es la segunda orden sacerdotal, y por medio del profeta mensajero, que es consagrado directamente por Dios según el orden de Melquisedec. Podemos comprobar por medio de la Biblia que el ministerio de profeta mensajero es un sacerdocio en sí mismo, pero este sacerdocio no viene según el orden de Aarón, ya que un profeta mensajero no debe cumplir la condición de pertenecer a la tribu de Leví, como no la cumplió Moisés, como no la cumplió Jesús, como no la cumplió Josué y muchos otros profetas mensajeros que vinieron a la tierra. Moisés fue de una tribu diferente a la tribu de Leví. Josué fue un efraimita, es decir, de la tribu de Efraín, y Jesús fue de la tribu de Judá. Así que aquí se comprueba que el sacerdocio de un profeta mensajero no viene conforme a la orden de Aarón, el cual exige que debe ser exclusivamente de la tribu de Leví, sino conforme al sacerdocio de la orden de Melquisedec, que es consagrado por Dios. Hebreos 7:11. Si pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? El sacerdote Aarón entraba continuamente hasta el lugar santo, en donde ministraba, según la orden sacerdotal que recibió, pero también entraba una sola vez al año en el lugar santísimo. Esto indicando la futura manifestación del Señor Jesucristo como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el cual entraría a ese lugar santísimo por una sola vez, con un solo sacrificio perfecto, para santificar a todos los profetas mensajeros. En el capítulo 8 del libro de Levítico podemos ver las 4 etapas con las cuales Moisés santificó a Aarón y a sus sacerdotes para el ejercicio del ministerio. Levítico 8:6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Levítico 8:12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Levítico 8:31. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Levítico 9:7. Y dijo Moisés a Aarón:
acércate al altar, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. En el verso 6 y 7 de Levítico 8 vemos la justificación, cuando es lavado con agua. En el verso 10 y 12 vemos la santificación. En el verso 31 del mismo capítulo 8 vemos cuando se quema con fuego la carne que van a comer estos sacerdotes, lo cual tipifica el Espíritu Santo. Y en el capítulo 9, el verso 7, vemos que ya es un nuevo día, es el día octavo, en donde viene la consagración plena de este sacerdocio según el orden de Aarón. Mostrando así pues que este sacerdote o esta orden sacerdotal requiere santificación antes de su consagración, ya que cuando se refiere a la santificación, como lo cita Víctor Manuel Banda en Jeremías 1:5 y en Gálatas 1:15, no se refiere a la santificación de los ministerios de Efesios 4:11, ya que esos ministerios son santificados después de su nacimiento. Así que un apóstol, un profeta, un maestro y un evangelista no nacen santificados. Ellos vienen al mundo como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, como Pedro, y su vida es una vida pecaminosa como la de cualquier ser humano. Pero tras el llamamiento y tras que el profeta identifique el don que hay en ellos, es consagrado por el profeta mensajero como un ministerio de Efesios 4:11. No es así con el profeta mensajero mismo, ya que él viene santificado desde antes del vientre de su madre y aún desde antes que el mundo fuese. Por eso estos dos textos bíblicos no son aplicables a los ministerios de Efesios 4:11, sino única y exclusivamente al profeta mensajero vivo de la generación. Un ejemplo claro es la misma vida de William Branham. El ángel le dijo: no bebas, no fumes y no deshonres tu cuerpo en ninguna manera, porque tengo una obra para ti cuando seas grande. No es por estudio, no es por ayunos, no es por entrar en las profundidades de Dios, no es por que seas muy inteligente o que hables bonito o que tengas un certificado, un título o que hayas cursado una formación teológica y nada de estas cosas. La manera como Dios consagra a sus siervos no es porque la persona siente un llamado que va a ir a hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Dios no tiene otra manera de consagrar a un profeta y no tiene otra manera de consagrar a un ministerio de Efesios 4:11. Así pues que podemos asegurar, bajo las escrituras que ya hemos visto y bajo los tipos y sombras que nos muestra la consagración de Aarón, que nos muestra la consagración de los 12 discípulos que Jesús mismo estando vivo consagró, y del apóstol y profeta Pablo, que estando vivo consagró a Tito, a Timoteo y a Bernabé, que no existe una manera como lo muestra Víctor Manuel Banda. Realmente este es el producto de la imaginación de un hombre que dice que tras el ayuno va a venir Dios a hablarle, cuando vemos por medio de la Biblia que tras el ayuno de Jesús fue el diablo quien le habló. Así que ustedes, mis queridos branhamistas, están totalmente errados al decir, primero, que son 5 ministerios cuando son 4 ministerios y no tienen manera de probar que son 5 ministerios. Como segundo, no tienen argumentos para consolidarse como ministerios o como ministros de William Branham, ya que jamás conocieron a William Branham, ya que William Branham jamás les conoció a ustedes y
nunca les consagró, porque no estaba vivo cuando ustedes nacieron. Aún aquellas personas, aquellos hombres que fueron consagrados por William Branham, tras la muerte del mismo William Branham, deben ser reconsagrados por el profeta siguiente que envíe el Señor Jesucristo a la tierra. Así que, para que ustedes hoy sean siervos de Dios, deben venir humildemente hasta el profeta Cacufilí y reconocerle para que Él les consagre como ministro de Él, si es que Él ve el don en ustedes. De otra manera, como usted mismo lo asegura, señor Víctor Manuel Banda, todos son unos impostores. Usted mismo dice que el Señor Jesucristo consagró a sus 12 discípulos. Es claro que lo tuvo que hacer en vida, y es claro que ninguno de estos 12 discípulos luego fue a consagrar a otro discípulo como sacerdote o como ministerio de Efesios 4:11. El apóstol Pablo lo hizo en calidad de profeta, ya que él fue dado como el primer profeta, el primer mensajero y luz a las naciones, a las 7 edades gentiles que habrían de venir en estos 2000 años que han transcurrido. Para aclarar un poco el ministerio del apóstol Pablo, vemos que él no fue escogido por Dios mismo en la forma humana de Jesucristo, sino que fue escogido en el camino de Emaús, cuando tuvo la experiencia de encontrarse con la columna de fuego, con la columna de nube, y ser llamado y comisionado como un profeta, como luz a las naciones. Esta es la manera, pues, como Pablo al final de su ministerio se da cuenta que no es solo apóstol, sino que es profeta, y en su alegato y en su defensa contra Festo, le hace la pregunta a este hombre diciéndole: ¿tú crees a los profetas? Yo sé que crees. Él solo habló en esa ocasión de su llamamiento y de su comisión y de los sucesos ocurridos en el camino a Emaús para mostrar que él era un profeta mensajero. Cuando el Señor Jesucristo consagra a todos estos discípulos, vemos que es Dios mismo quien los consagra como apóstoles. Por tanto, ellos, en calidad de que fueron consagrados directamente por Dios, también son profetas, por lo cual Dios les da el derecho de escribir un libro, lo cual no le es dado a un ministerio de Efesios 4:11, a ningún apóstol, ni profeta de iglesia, ni maestro, ni evangelista. Yo creo en la preparación ministerial. Creo que un predicador debe de capacitarse, pero no creo que eso equivalga a un llamamiento divino. ¿Quieren evidencias bíblicas para tal afirmación? Ahí están los fariseos. Todos ellos venían de la escuela de Yale. ¿Y a cuál de ellos llamó Jesucristo como apóstol o como evangelista? A ninguno. ¿Dónde quedó Caifás y Anás? Ahora, si juntamos las dos cosas, llamamiento y estudios teológicos, tenemos un hombre que será una gran bendición para los hijos de Dios, un instrumento en manos del Señor. Sabemos que el profeta William Branham no aprobaba los seminarios, pero no porque está mal ir a prepararse a uno, sino porque eran de la denominación. Pero el hermano Branham envió a su hijo Billy Paul a un seminario. Y también dice en Conducta, Orden y Doctrina que debemos de preparar a nuestros jóvenes para el ministerio. Dios no está en contra de la preparación. Al escuchar decir a este hombre que mezclando las dos cosas, es decir, llamamiento y estudios teológicos, se obtiene un gran hijo de Dios y una gran bendición para los hijos de Dios, es algo absurdo. Mezclar llamamiento y estudios teológicos es fabricar un digno hijo del diablo. Es hacer una gran serpiente para engañar a los moradores de la tierra,
tal como la serpiente engañó a Eva en el principio. Y citar a William Branham cuando envió a su hijo Billy Paul a un seminario, pues sencillamente es una astucia de este hombre, ya que William Branham mismo, como él lo explica, condenó los seminarios y los institutos bíblicos. Mezclar la preparación ministerial en una escuela teológica, en un instituto bíblico, con el llamamiento que Dios le da a un hombre, si es que lo tuviere, sencillamente es fabricar una maldición para los hijos de Dios. Todas estas escuelas pastorales solo son fábricas de hijos del diablo, con los cuales han engañado, han minado, han llenado la faz de la tierra para pervertir toda vía de salvación. Escuchar a un branhamista como Víctor Manuel Banda es sencillamente escuchar a un impostor. Estos solo son silbidos de una serpiente que hemos expuesto hoy claramente. Así que para terminar quiero aprovechar para hacer dos retos públicos que consisten primero en exigirles a todos estos impostores branhamistas cuándo fue que William Branham les llamó y les consagró como sus ministros. ¿Cuándo fue que William Branham les comisionó para que predicaran su mensaje, su evangelio? Ya mostramos y demostramos y probamos por la Biblia y por el mismo mensaje de William Branham que para que un ministerio de Efesios 4:11 sea auténtico, debe haber sido consagrado por el profeta vivo de la generación. En este caso, William Branham debió haberlos consagrado a ustedes, señor Víctor Manuel Banda, a usted, señor Célimo David Lucero, a usted, señor John Macasaet Parra, a usted, señor Fabio Bernal, a usted, hermano Artunduaga, a todos ustedes debió haberlos consagrado William Marion Branham, pero jamás lo hizo. Ustedes ni siquiera vivieron en su generación, ni siquiera le conocieron, y él jamás les conoció a ustedes. Ustedes son falsos, impostores, falsos ministros, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros. Solo pervierten la vía de la verdad y yo los reto públicamente a que nos muestren su llamamiento y su comisión. Y como segundo reto, quiero proponerles un debate público, ya que ustedes profesan tener la verdad y son más, como en el tiempo de Elías, cuando existían los 450 profetas de Baal y nosotros somos menos. Entonces les reto públicamente para que mostremos al mundo quién tiene la verdad: William Branham, Jesús de Nazaret o Cacu Philip. Este es mi reto para ustedes. Así que para concluir voy a dejar que sea el mismo Víctor Manuel Banda quien les formule a ustedes la pregunta clave de este tema, ya que como él lo dice, cada hombre sobre la tierra escoge su pastor y es responsable de probar cada uno de los ministerios que tienen estos hombres, si son reales, si son verdaderos o si son simplemente impostores. Vean por ustedes mismos. Finalizo con lo siguiente: cada cristiano es responsable ante Dios de tener el pastor que tiene, porque la Biblia dice en Apocalipsis 2:2: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Cristianos, es su deber probar cada ministerio. Yo, Cacu Philip, esclavo de Jesucristo, nunca me dejaré distraer por la demostración de un teólogo. No importa cuán verdadera sea. Y aunque blandeen un llamamiento y una comisión, no comprendo. ¿Cómo puede un apóstol, evangelista, profeta de iglesia o doctor tener un llamamiento y una comisión? Es únicamente al profeta mensajero de la generación a quien Dios llama, y entonces el profeta mensajero elige los apóstoles, los evangelistas, los profetas de iglesia y los maestros con los que trabajará. Incluso en una nación, es el presidente quien elige a los ministros por su propia autoridad.
En el tiempo de Moisés, fue Moisés quien eligió sus sacerdotes según Levítico 8 y los consagró. Y los sacerdotes del Antiguo Testamento son los ministerios de Efesios 4:11, que son apóstol, evangelista, doctor y profeta de iglesia. Cada profeta ha elegido los ministros de su tiempo. Jesucristo eligió los apóstoles de su tiempo. Juan el Bautista eligió los apóstoles de su tiempo. Pablo eligió los apóstoles de su tiempo. Y hoy, no podéis ser apóstol mientras que el profeta vivo de vuestro tiempo no os ha elegido y establecido.